racista porque realmente te metes en problemas si eres una persona blanca que se pinta la cara de negro para Halloween o una persona negra que se pinta la cara de blanco para Halloween. Como yo, cuando era niño, eso estaba bien siempre, y cuando te estuvieras disfrazando de un personaje... Cualquiera de las partes, sí. Si echas a todos los latinos de este país, entonces ¿quién va a estar limpiando tu baño? Donald Trump. Oh. Hollywood está lleno de estrellas, pero no todas las estrellas merecen el protagonismo. Detrás del glamour, el poder y las reputaciones impecables se esconde una verdad fea. Algunos de los nombres más grandes de la industria fueron atrapados en escándalos de racismo impactantes. Después de ser acusada de usar blackface, la actriz de 25 años emitió una disculpa en Twitter. Me cuesta incluso encontrar la palabra, Matt. No, cuando me sentía, estaba simplemente abrumada. Algunos lo negaron, otros suplicaron perdón, y a unos pocos ni siquiera les importó, desde insultos raciales hasta blackface. Estas celebridades no solo fueron expuestas, fueron arrastradas, canceladas y, en algunos casos, borradas. Estamos contando desde 50 hasta 1, lo peor de lo peor. Y créeme, algunos de estos nombres te dejarán atónito. Número 50, John Wayne. John Wayne fue el vaquero definitivo en la pantalla, pero fuera de ella, sus palabras contaban una historia más oscura. Nunca me he sentido mejor, contrario a lo que puedas escuchar. Yo... En una entrevista con Playboy en mayo de 1971, él dijo sin rodeos: "Creo en la supremacía blanca hasta que los negros estén educados a un punto de responsabilidad". Añadió que no se sentía culpable por la esclavitud porque fue hace 5 o 10 generaciones. Hablando sobre los nativos americanos, afirmó que no estaba mal quitarles sus tierras, llamándolos egoístas por querer conservarlas. Viven tan bien aquí como viven en cualquier otro país durante esos 199 años. Es cierto, creo que tienen derecho a más. Décadas después, esas palabras todavía lo perseguían. En abril de 2016, los legisladores de California se negaron a crear el Día de John Wayne. Y en junio de 2020, los demócratas en el condado de Orange intentaron quitar su nombre y estatua del aeropuerto. Número 49. Roseanne Barr. El escándalo de Roseanne Barr impactó como un rayo. El 29 de mayo de 2018, ella tuiteó que la exasesora de Obama, Valerie Jarrett, parecía una mezcla entre el planeta de los simios y la hermandad musulmana. Después de que ella enviara un tuit considerado racista sobre la asesora principal del expresidente Obama, Valerie Jarrett. ABC canceló el reinicio del programa Roseanne ese mismo día, calificando la publicación de aborrecible. La productora consultora Wanda Sykes renunció de inmediato. La coprotagonista Sarah Gilbert condenó sus palabras y Bob Iger de Disney llamó personalmente a Jarrett para informarle de la cancelación. Roseanne intentó culpar al Ambien a la mañana siguiente, pero el fabricante del medicamento respondió con una declaración diciendo que el racismo no es un efecto secundario conocido. Se disculpó repetidamente, incluso se derrumbó en una entrevista, pero ya era tarde. El programa regresó como The Connors sin ella. Número 48. Kelly Osbourne. El peor momento de Kelly Osbourne ocurrió en vivo en The View. El 4 de agosto de 2015, ella estaba como presentadora invitada e intentó criticar el discurso de inmigración de Donald Trump. En cambio, soltó: "Si echas a todos los latinos de este país, entonces, ¿quién va a limpiar tu baño? Donald Trump". La audiencia se quedó en silencio. Rosie Pérez respondió de inmediato, y al final del día, las redes sociales habían explotado. Kelly se disculpó, pero el clip nunca desapareció realmente. Casi una década después, admitió que fue lo peor que había hecho, diciendo que estaba avergonzada y que ninguna de sus luchas personales lo justificaba. Número 47. Sharon Osbourne. El colapso de Sharon Osbourne ocurrió el 10 de marzo de 2021. Mientras estaba en vivo en The Talk, defendió a Piers Morgan después de sus ataques a Meghan Markle. Osbourne defendió las críticas de Piers Morgan a Meghan y el príncipe Harry después de su entrevista con Oprah Winfrey, ¿sabes? Y chocó fuertemente con la coanfitriona Sheryl Underwood. La semana siguiente, CBS puso el programa en pausa y comenzó una revisión interna. Para el 26 de marzo, la cadena emitió un comunicado diciendo que su conducta durante ese episodio no reflejaba sus valores y que estaba fuera.
La situación empeoró cuando surgieron informes de que supuestamente llamó a Julie Chen Mumbes con nombres, se burló de su herencia asiática, usó insultos homofóbicos contra Sarah Gilbert y le dijo a Holly Robinson Pitt que era demasiado ghetto para el programa. Osbourne negó esas acusaciones, pero fueron ampliamente reportadas por medios importantes. Número 46. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg tuvo un pasado violento y racista como adolescente en los años 80. En 1986, los registros judiciales muestran que él y un grupo de amigos persiguieron a niños negros, lanzaron piedras y gritaron insultos raciales, lo que llevó al fiscal general de Massachusetts a presentar un caso de derechos civiles. 2 años después, en 1988, Wahlberg agredió a 2 hombres vietnamitas, golpeó a Tan Lam con un palo de madera mientras gritaba insultos y mientras huía de la policía, golpeó a Hoa Trinh, nuevamente usando lenguaje racista. Wahlberg fue condenado y cumplió 45 días. Décadas después, en 2014, solicitó un perdón, pero una víctima se opuso públicamente mientras que Trinh lo apoyó. Para 2016, Wahlberg retiró la solicitud, admitiendo que lamentaba haberla solicitado en primer lugar. Número 45. Ted Nugent. El historial de Ted Nugent es directo. En enero de 2014, llamó al presidente Barack Obama un mestizo subhumano. Como el organizador comunitario gángster de la bellota Barack Hussein Obama para colarse en el máximo cargo de autoridad en los Estados Unidos de América. Eso provocó indignación, incluso de los republicanos con los que estaba haciendo campaña. Para el 21 de febrero fue a la radio y dio una disculpa a medias, diciendo que cruzó la línea, pero la frase tenía una profunda historia racista que la gente no ignoró. Luego, resurgió una vieja entrevista de 1990, donde se jactaba de usar la palabra con N porque todos a su alrededor lo hacían, e incluso defendió el apartheid. Ha pasado años insistiendo en que no es racista, pero esas citas están ahí. Número 44. Shane Gillis. Shane Gillis consiguió su trabajo soñado en Saturday Night Live el 12 de septiembre de 2019. 4 días después, se esfumó. Surgieron viejos clips de su podcast de 2018, donde se burlaba de Chinatown usando acentos falsos y usaba el insulto Chenk, junto con otros comentarios racistas y homofóbicos. Intentó la defensa de "yo empujo los límites. Lo siento si te ofendes", pero NBC lo despidió antes de que apareciera al aire. Luego vino el giro. En febrero de 2024, SNL lo trajo de vuelta como anfitrión. Incluso bromeó en su monólogo diciendo que probablemente no debería estar allí. Número 43. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel tuvo su propio lío años antes de convertirse en la cara de la televisión nocturna. A finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando co-presentaba The Man Show, apareció repetidamente con la cara pintada de negro mientras fingía ser la leyenda de la NBA Karl Malone. Alrededor de la misma época existía otra parte de su pasado en una cinta, un álbum de comedia navideña de 1996 que grabó para el programa de Kevin y Bean de Kroc. En una pista, imitó a Snoop Dogg y usó la palabra con N varias veces. Tanto los sketches como el álbum resurgieron en junio de 2020 y la reacción fue instantánea. Kimmel emitió un comunicado escrito diciendo que estaba avergonzado, disculpándose por el maquillaje que usó y las palabras que dijo, y admitiendo que había esperado demasiado tiempo para asumir la responsabilidad. Número 42. Julianne Hough. Julianne Hough se metió en problemas en Halloween de 2013. Se presentó en una fiesta en Beverly Hills vestida como Suzanne Crazy Eyes, Warren the Orange is the New Black. El atuendo no era solo un mono naranja y una placa con su nombre. En realidad se pintó la piel de oscuro para imitar al personaje de Uso Aduba. Cuando las fotos llegaron a la web el 26 de octubre, la reacción fue inmediata.
Para ese mismo fin de semana, Julianne publicó una disculpa, diciendo que nunca tuvo la intención de ofender, pero admitió que su disfraz hirió y ofendió a la gente. Insistió en que solo era una fan del programa, pero la intención no importó una vez que las imágenes se difundieron por todas partes. A lo largo de los años, ha tenido que revisitarlo. En 2021, durante otra ronda de críticas públicas, repitió que el disfraz de blackface estaba mal. Número 41. Megyn Kelly. La caída de Megyn Kelly ocurrió el 23 de octubre de 2018. Durante una discusión de Halloween en su programa matutino, cuestionó por qué el blackface se considera racista si se usa como parte de un disfraz, e incluso dijo que se veía como aceptable cuando ella era niña. ¿Por qué es racista? Porque realmente te metes en problemas si eres una persona blanca que se pinta la cara de negro para Halloween o una persona negra que se pinta la cara de blanco para Halloween. Como yo, cuando era niño, eso estaba bien, siempre y cuando te estuvieras disfrazando como un personaje. La reacción fue inmediata. Ella se disculpó al aire al día siguiente, pero no fue suficiente. Para el 26 de octubre, NBC anunció la cancelación de Megyn Kelly Today. Colegas en la cadena, incluidos Al Roker y Craig Melvin, calificaron sus comentarios como indefendibles, y los titulares se centraron no solo en sus palabras, sino en el contrato de alto riesgo que NBC tuvo que negociar cuando ella salió. Número 40. Paula Deen. La carrera de Paula Deen se desmoronó en 2013. En una declaración en mayo, admitió haber usado la palabra con N en el pasado al describir un robo en 1987, y también habló sobre querer una boda al estilo de una plantación con servidores negros en chaquetas blancas. Cuando ese testimonio se filtró en junio, las consecuencias fueron inmediatas. El 21 de junio, Food Network dijo que no renovaría su contrato. En pocos días, empresas como Smithfield Foods, Walmart, Target, Novo Nordisk, Caesars y QVC rompieron lazos o dejaron de vender sus productos. El 26 de junio, apareció en el programa Today con Matt Lauer y se disculpó. Quién soy y las personas que han trabajado a mi lado, que han caminado a mi lado, saben qué tipo de persona soy. Pero los patrocinadores siguieron alejándose. Más tarde ese verano, un juez desestimó la demanda de discriminación racial, ya que el demandante era blanco, y el caso se resolvió en agosto. Para entonces, el imperio empresarial que había construido ya estaba en ruinas. Número 39. Liam Neeson. Liam Neeson sorprendió a los fans en febrero de 2019 cuando admitió algo de décadas atrás. En una entrevista con The Independent, dijo que después de que alguien cercano a él fue violado, caminó por las calles llevando una porra durante varios días, esperando que un hombre negro lo provocara para poder matarlo. La reacción fue instantánea, y el estreno en la alfombra roja de su película Venganza bajo cero en Nueva York fue cancelado esa misma semana. Neeson apareció en Good Morning America al día siguiente, insistiendo en que no era racista y diciendo que habría reaccionado igual si el atacante hubiera sido de otra raza. Añadió que más tarde confió en un sacerdote y amigos sobre su ira. Número 38. Jay Leno. Jay Leno tenía el hábito de hacer chistes racistas sobre asiáticos comiendo perros. El grupo de defensa MANA contó al menos 9 veces entre 2002 y 2012 en las que recurrió a ese chiste. Luego, en 2019, durante su tiempo como juez en America's Got Talent, supuestamente bromeó diciendo que una pintura de los perros de Simon Cowell parecía algo que podrías ver en el menú de un restaurante coreano. Ese comentario se convirtió en parte de la queja de Gabriel Union sobre su trato en el programa y atrajo nueva atención a su historial. En marzo de 2021, Leno finalmente se disculpó durante una llamada de Zoom con MANA, admitiendo que los chistes eran incorrectos y que a menudo desestimaba las críticas con la actitud de que se fastidien si no pueden aceptar una broma. Esta vez, lo llamó un error legítimo y lo asumió. Número 37. Al Jolson. Mirando la historia de Al Jolson, héroe incomprendido o villano. Al Jolson fue uno de los nombres más grandes en el viejo Hollywood. Es la estrella de The Jazz Singer en 1927, la primera gran película hablada. Pero en las escenas más famosas, Warner Brothers también lanzó la primera película de largometraje completamente hablada en 1928,
Está con la cara pintada de negro, copiando tradiciones racistas del teatro. Algunos dicen que ayudó a artistas negros detrás de escena, incluso luchando para que fueran tratados de manera justa. Aún así, la realidad es que sus películas difundieron estereotipos dañinos que perduraron. Esa es la parte que la gente no puede simplemente excusar. Número 36. Mickey Rooney. El papel de Mickey Rooney en Desayuno con Diamantes es uno de los casos más feos de racismo en Hollywood presentado como comedia. En 1961, apareció como el señor Iwai Yunioshi, con maquillaje amarillo completo, párpados pegados, dientes falsos, maquillaje pesado y un acento exagerado. Incluso las personas detrás de la película lo lamentaron. El director Blake Edwards dijo más tarde que deseaba poder borrarlo, mientras que el productor Richard Shepard se disculpó en los extras del DVD. Rooney mismo iba de un lado a otro, a veces diciendo que la reacción le rompió el corazón, otras veces restándole importancia. En 2009, un documental titulado Mr. Yunioshi, una perspectiva asiática, intentó desentrañar el daño. Para 2011, las protestas afectaron las proyecciones de otras partes del país también, y esta protesta realmente es una confluencia de opiniones. Mucha gente... Y en 2022, un canal del Reino Unido eliminó a Yunioshi por completo. Un papel expuso cuán mal se burlaban de los asiáticos. Número 35, Laurence Olivier. Laurence Olivier es aclamado como uno de los mejores actores de Shakespeare, pero su Othello en 1965 es infame por una razón. Es, sinceramente, un experimento en el entretenimiento cinematográfico. Cara completamente pintada de negro. Se pintó la piel oscura, usó una peluca rizada e incluso tintó sus labios para verse exagerado en cámara. El New York Times en ese momento literalmente lo llamó un espectáculo de juglares. Warner Brothers presenta un logro único y emocionante en el entretenimiento cinematográfico. Mientras que otros críticos lo compararon con Al Jolson. Aún así, la película obtuvo nominaciones al Oscar, lo que muestra cuán normal era esto en ese entonces. Viéndola hoy, la actuación se siente cargada de estereotipos, desde el acento que inventó hasta los ojos rodantes y los gestos exagerados. En 2021, un profesor provocó una reacción negativa solo por mostrarla sin advertencia. Número 34. Marlon Brando. Marlon Brando no solo fue recordado por El Padrino. El 5 de abril de 1996 apareció en Larry King Live y dijo directamente: Hollywood está dirigido por judíos, es propiedad de judíos. Incluso se quejó de que nunca verías a un personaje judío ridiculizado de la misma manera que otros, usando un insulto feo en televisión en vivo. Grupos judíos lo criticaron instantáneamente. La Liga Antidifamación exigió una disculpa. Comunidad judía políticamente diversa, así como unidad con el pueblo judío de fuera de nuestra comunidad. Así es como ganamos. Y el centro Simon Wiesenthal lo presionó para que se reconciliara. Una semana después, Brando se reunió con los rabinos Marvin Here y Abraham Cooper, se disculpó en privado, incluso habló en yiddish y lloró. Aún así, no era la primera vez. Hizo afirmaciones similares en una entrevista de Playboy en 1979. Número 33. Ted Danson. El momento más infame de Ted Danson ocurrió el 8 de octubre de 1993 en un roast del Friars Club para Whoopi Goldberg en Nueva York. Subió al escenario con la cara pintada de negro, usó la palabra con N más de una docena de veces e incluso incluyó el viejo chiste de la sandía. Unas 3,000 personas estaban en el salón de baile del Hilton esa noche, con entradas que costaban alrededor de $250 cada una. La reacción fue instantánea. El alcalde David Dinkins, que estaba allí, dijo que fue demasiado. Montel Williams lo comparó con un mitin del KKK y renunció al club en el acto. Whoopi defendió a Danson en el escenario, pero mucha gente no se reía. Hasta el día de hoy, la gente debate si decir que solo fue un roast lo excusa, pero las pruebas demuestran lo malo que realmente fue. Número 32. Sarah Silverman. Sarah Silverman cruzó la línea en su propio programa de televisión. En 2007, un episodio de The Sarah Silverman Program titulado Face Wars la mostró con la cara pintada de negro y labios grandes pintados.
bromeando que se veía como la hermosa Queen Latifah. Me veo como la hermosa Queen Latifah. Los espectadores y críticos lo llamaron racista de inmediato. Años después, en 2019, Silverman admitió que estaba horrorizada por ello y reveló que perdió un papel en una película cuando las imágenes resurgieron. Además de eso, en el año 2001 usó un insulto antiasiático durante un sketch de Conan O'Brien y lo defendió en un debate con el activista Guy O'Keefe. Número 31. Don Imus. Don Imus cruzó la línea el 4 de abril de 2007 durante una transmisión en vivo cuando se burló del equipo de baloncesto femenino de Rutgers con un insulto racista. La reacción fue instantánea. La carrera del hombre I se puso en pausa brevemente después de ofender a las miembros del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Rutgers. Los patrocinadores comenzaron a retirarse y el equipo, junto con la entrenadora C. Vivian Stringer, realizó una conferencia de prensa condenándolo. Imus fue al programa de radio del reverendo Al Sharpton para intentar disculparse, pero no lo salvó. El 9 de abril, MSNBC y CBS Radio lo suspendieron por 2 semanas. Solo 3 días después, el 12 de abril, CBS lo despidió por completo y MSNBC canceló la transmisión televisada simultánea. Para diciembre, había logrado regresar a la radio, pero el audio original nunca dejó de circular. Número 30. Anthony Cumia. Primero que nada, Cumia, literalmente uno de los tipos más talentosos y divertidos del mundo. La caída de Anthony Cumia provino de su propio feed de Twitter en julio de 2014. Después de una confrontación nocturna en Times Square, lanzó una serie de tweets racistas dirigidos a una mujer negra, llamándola violenta y usando palabras como salvaje mientras arrastraba a la comunidad negra en general. La publicación se difundió rápidamente y SiriusXM no tuvo paciencia para ello. El 3 de julio, la empresa anunció su despido, calificando sus comentarios como llenos de odio y cargados de racismo. Cumia borró los tweets más tarde, pero apareció en televisión diciendo que no se disculparía. Esto no formaba parte de su personaje provocador en el aire, era su cuenta personal y sus palabras. Número 29. Jeffree Star. Jeffree Star, el youtuber que convirtió Jeffree Star Cosmetics en una enorme marca de belleza, ha enfrentado años de pruebas relacionadas con comportamiento racista. Clips antiguos lo muestran usando insultos, y en 2017 lanzó un video de disculpa calificando sus propios comentarios como viles y repugnantes. Uno de los momentos más feos proviene de un sketch de 2009 donde bromeó sobre arrojar ácido de batería a una mujer negra para aclarar su piel, un clip que ha resurgido repetidamente. En 2020, capturas de pantalla de su antiguo sitio web Lipstick Nazi con esvásticas circularon en línea, y él admitió que fue una táctica ofensiva de choque de sus años de adolescencia. Mira, el problema es que cuando hay personas en control de algo se vuelven codiciosas y egoístas, así que arruinan las cosas y las vuelven malas. Ese mismo verano, su mayor socio minorista, Morphe, cortó lazos, diciendo que detendría todo negocio con él y su marca. Número 28. Paris Hilton. La era de chica fiestera de Paris Hilton no se trataba solo de perritos y discotecas. Hola Vogue, soy Paris y esta es mi vida en looks. A principios de 2007, un video filtrado de una fiesta la mostró usando la palabra con N, el insulto homofóbico con F, e incluso una línea antisemita como si fueran bromas. El clip se difundió por todas partes y fue su primer gran momento de reacción negativa. Avanzando rápido hasta el año 2023, lo admitió mientras promocionaba sus memorias, diciendo que estaba mortificada. Culpó parte de ello a ser una idiota en estado de blackout, pero admitió haber usado esas palabras. Escribió la palabra con N, la palabra con C, la palabra con F y añadió que no había excusa. Añade a eso una grabación de Taxi de 2012 donde dijo que los hombres gays probablemente tienen SIDA. Eso lo convierte en más que un desliz, es un patrón. Siento que toda mi vida ha sido tan pública y simplemente no quería que los medios y la gente hablaran sobre mi hijo antes de que naciera. Número 27. Dwayne "Dog" Chapman. La carrera de Dwayne "Dog" Chapman se estrelló en 2007 cuando se filtró una llamada telefónica privada en la que repetidamente usó la palabra con N mientras despotricaba sobre la novia de su hijo por ser negra.
A&E rápidamente sacó del aire Dog the Bounty Hunter el 1 de noviembre. En pocos días, él estaba en Larry King Live disculpándose frente a una audiencia nacional. Para febrero de 2008, A&E anunció que había hecho trabajo comunitario y devolvió el programa a producción. Eso debería haber sido el final. Más tarde, Chapman negó que esto fuera un factor en su deseo, insistiendo en cambio que fue porque tanto Bonnie como Cecily se habían juntado con la gente equivocada. Pero en 2021 reavivó la reacción negativa en una entrevista cuando afirmó que pensaba que tenía permiso para usar la palabra, incluso comparándose con Eminem y diciendo que tenía más amigos negros. Ese intento de justificarlo solo empeoró las cosas. Número 26. Michael Richards. Michael Richards, mejor conocido como Kramer de Seinfeld, se derrumbó en el escenario del Laugh Factory en Hollywood el 17 de noviembre de 2006. Cuando fue interrumpido por miembros del público, perdió el control y lanzó una diatriba racista que incluyó la palabra con N varias veces y referencias a linchamientos. Te diré, después de ese incidente en el club, me retiré y necesitaba, en vista de ese tipo de comportamiento, ¿qué demonios hay detrás de todo esto, sabes? Y perder el control de la manera en que lo perdí. Alguien en la multitud lo filmó y cuando TMZ publicó el clip unos días después, se volvió viral. Richards intentó contener el daño apareciendo vía satélite en The Late Show con David Letterman el 20 de noviembre. Disculpándose y admitiendo que había perdido el control por la ira. El club de comedia mismo le prohibió actuar. Soy Cosmo, Jerry. Soy Cosmo Kramer y eso es lo que voy a hacer. De ahora en adelante, soy Cosmo. E instituyó una regla que los comediantes que usaran el insulto enfrentarían multas. Incluso años después, Richards revisó el incidente y en 2024, mientras promocionaba sus memorias, nuevamente admitió que estuvo mal y dijo que lo obligó a una reflexión personal. Número 25. Hulk Hogan. La caída de Hulk Hogan ocurrió en julio de 2015 cuando se filtró una grabación privada de él despotricando sobre la vida amorosa de su hija y usando casualmente la palabra con N, incluso describiéndose a sí mismo como algo racista. La WWE actuó de inmediato, terminando su contrato y eliminando casi todas las menciones de él de su sitio web y programación. En agosto siguiente fue a Good Morning America para disculparse frente a una audiencia nacional. 3 años después, el 15 de julio de 2018, WWE lo reincorporó al Salón de la Fama tras decir que había hecho repetidas disculpas y esfuerzos de acercamiento. Número 24. Donald Sterling. Donald Sterling, el magnate inmobiliario multimillonario que era dueño de Los Angeles Clippers, vio su imperio colapsar en abril de 2014 cuando TMZ publicó un audio en el que le decía a su novia que no llevara personas negras a los partidos mientras también se quejaba de Magic Johnson. La NBA lanzó una investigación ese fin de semana y el 29 de abril el comisionado Adam Silver lo prohibió de por vida. Estoy prohibiendo al señor Sterling de por vida de cualquier asociación con la organización de los Clippers o la NBA. Le impusieron una multa de $2,5 millones y comenzaron el proceso de forzar una venta. Para el 29 de mayo, su esposa, Shelley, firmó un acuerdo para vender los Clippers a Steve Ballmer por $2,000 millones, cerrando el 12 de agosto. Sterling ya tenía antecedentes. En 2009, el Departamento de Justicia lo multó con $2,725,000 en un caso de discriminación de vivienda contra inquilinos negros y latinos y familias con niños. Años después, lo llamó un terrible error en CNN, pero la prohibición de por vida nunca se levantó. Número 23. Justin Bieber. Justin Bieber enfrentó su propio escándalo de racismo en junio de 2014 cuando surgieron 2 videos antiguos. El primero mostraba a un Bieber de 15 años contando un chiste racista y usando casualmente la palabra con N. Día del Padre, eso es simplemente cruel, eso es simplemente as directos. ¿Por qué los negros tienen miedo a las motosierras? Se disculpó rápidamente, pero solo días después salió otro clip. Este mostraba a un Bieber de 14 años riéndose a través de una parodia de su propia canción, One Less Lonely Girl, cambiando la palabra girl por un insulto e incluso haciendo referencia al caca.
Se disculpó de nuevo, admitiendo que necesitaba asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Informes de la época señalaron que Usher lo había sentado años antes para explicarle la historia detrás de la palabra. Número 22, John Galliano. John Galliano, el diseñador de moda que convirtió a Dior en una potencia, lo perdió todo en febrero de 2011, cuando un video del bar La Perle en París lo capturó despotricando borracho con insultos antisemitas e incluso alabando a Hitler. Amo a Hitler. Personas como tú estarían muertas. Oye, tus madres, tus abuelas estarían... Dior lo suspendió inmediatamente y lo despidió en cuestión de días. El 8 de septiembre de ese año, un tribunal francés lo condenó por insultos públicos basados en el origen y la religión, imponiéndole una multa suspendida de 6.000 euros, aproximadamente $8.400 en ese momento. Galliano se disculpó, ingresó a rehabilitación y luego intentó reconstruir su carrera. Trabajó discretamente con Oscar de la Renta en 2013 y para octubre de 2014 fue nombrado director creativo en Maison Martin Margiela. Número 21. Scott Adams. Ahora, en el video, Adams habló sobre una encuesta realizada por Rasmussen Reports, que tiende a la derecha. Scott Adams, el dibujante detrás de la tira cómica Dilbert, arruinó su propia carrera en febrero de 2023 durante una transmisión en vivo en YouTube. Se refirió a los estadounidenses negros como un grupo de odio y dijo a los blancos que los evitaran por completo. La reacción fue inmediata. En un fin de semana, periódicos de todo el país, incluidos Los Angeles Times, Washington Post y USA Today Network, eliminaron a Dilbert de sus páginas. Andrews McMill Universal, el distribuidor que manejaba su sindicación, cortó lazos poco después, y Penguin Random House canceló su próximo libro. Adams se defendió en línea, pero la tira desapareció de cientos de periódicos en días. En una carrera que duró más de 3 décadas, el colapso fue casi instantáneo, mostrando cómo una transmisión en vivo terminó con un imperio editorial que una vez llegó a millones de lectores diariamente. Número 20. John Schnatter. John Schnatter, el fundador y rostro de Papa John's Pizza, se derrumbó en 2018 durante lo que debería haber sido una llamada rutinaria de entrenamiento de relaciones públicas. Usó la palabra con N mientras discutía los comentarios pasados de otras personas y Forbes lo expuso más tarde ese día. Schnatter renunció rápidamente como presidente. El rostro público del fundador de Papa John's Pizza y exdirector ejecutivo John Schnatter renunció como presidente de la Junta tras la indignación por el uso de un insulto racial en una llamada de conferencia. Admitió lo que había dicho y se disculpó. El momento fue brutal porque solo un año antes ya había renunciado como director ejecutivo después de culpar a las protestas de la NFL por afectar las ventas de pizza. La reacción fue amplia. La Universidad de Louisville retiró a Papa John's de su estadio de fútbol en cuestión de días y luego llegó a un acuerdo de derechos de nombre por un valor de $9,5 millones. Equipos y patrocinadores se distanciaron y la empresa se apresuró a salvar su imagen. Schnatter luego afirmó que la Junta organizó un golpe en su contra, pero el hecho seguía siendo que sus palabras en esa llamada hundieron la marca que había construido. Número 19. Morgan Wallen. Morgan Wallen, el cantante de country detrás de Dangerous, The Double Album, se encontró en el centro de un escándalo en febrero de 2021. TMZ lo filmó fuera de su casa en Nashville usando la palabra con N después de una noche de fiesta y la reacción fue rápida. Su discográfica, Big Loud, suspendió su contrato, CMT retiró sus videos y grandes cadenas de radio como Cumulus y iHeart dejaron de emitir sus canciones. La Academia de Música Country también lo declaró inelegible para los premios de ese año. Curiosamente, las ventas se dispararon al mismo tiempo, con datos de Billboard mostrando que su álbum subió más del 100% esa semana y se mantuvo en el número 1 durante semanas hasta que Justin Bieber finalmente lo desplazó. Wallen luego lanzó un video de disculpa, dijo a los fans que no lo defendieran
y prometió donar $500,000 a grupos dirigidos por personas negras. Número 18. Joe Rogan. Joe Rogan fue criticado en febrero de 2022 cuando una compilación viral lo mostró usando la palabra con N en múltiples episodios antiguos. Publicó un video de disculpa el 5 de febrero admitiendo que era vergonzoso y también abordó un clip separado donde describió entrar en un vecindario negro como si fuera el planeta de los simios. Alrededor del mismo tiempo, la artista India Arie retiró su música de Spotify y publicó el montaje, llevando la controversia a los titulares. Spotify respondió eliminando más de 100 episodios, aunque el CEO, Daniel Ek, dijo que no lo cancelarían. Rogan insistió en que no había usado la palabra en años, pero los clips resurgidos y la historia ofensiva lo forzaron a uno de los mayores escándalos públicos de su carrera. Número 17. John Rocker. John Rocker arruinó su carrera en diciembre de 1999 con una entrevista en Sports Illustrated que se convirtió en un escándalo. Le escribió la línea de metro número 7 de Nueva York como caótica, despotricó sobre los inmigrantes, usó lenguaje homofóbico e incluso insultó a un compañero de equipo negro con sobrepeso con un comentario racista. El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Bud Selig, lo suspendió durante el entrenamiento de primavera y los primeros 28 juegos de la temporada 2000. Lo multó con $20,000 y ordenó un entrenamiento de sensibilidad. Un árbitro luego redujo la suspensión a 2 semanas y la multa a $500, pero el entrenamiento se mantuvo. Rocker emitió una disculpa en el Atlanta Constitution, pero luego se burló del castigo calificándolo de farsa. MLB confirmó que completó el programa e hizo la donación benéfica requerida, pero el daño a su reputación fue permanente. Número 16. John Gruden. John Gruden, el entrenador ganador del Super Bowl que luego se convirtió en una figura de Monday Night Football, perdió su trabajo con los Raiders en octubre de 2021 después de que se filtraran una serie de correos electrónicos ofensivos. John Gruden renunció después de que The New York Times informara que usó frecuentemente el lenguaje misógino y anti-gay en numerosos correos electrónicos antes de ser contratado como entrenador de los Raiders. La primera ola reveló un mensaje de 2011, dirigido al jefe de la NFLPA, de Maurice Smith, usando un estereotipo racista. Se disculpó, pero pronto surgieron más correos electrónicos que mostraban lenguaje homofóbico y misógino hacia el comisionado Roger Goodell, las árbitras y los jugadores. Gruden renunció la misma noche que llegó la segunda ola. Los Tampa Bay Buccaneers lo eliminaron rápidamente de su anillo de honor. En febrero de 2025, Tampa lo reinstaló sin ceremonia. Número 15. Camila Cabello. El escándalo de la ex estrella de Fifth Harmony, Camila Cabello, estalló en diciembre de 2019 después de que resurgieran antiguas publicaciones de Tumblr de 2012 y 2013. Mostraban que compartía memes racistas, la palabra con N y otras cosas ofensivas de su adolescencia. Rápidamente publicó una disculpa, diciendo que estaba profundamente avergonzada y que había crecido desde entonces. Pero la historia no terminó ahí. En febrero de 2020, su excompañera de banda, Normani, le dijo a Rolling Stone que los ataques racistas que enfrentó por parte del fandom fueron brutales y que Camila tardó años en reconocer el daño. Número 14. Don Cherry. Don Cherry, el comentarista de hockey conocido por sus trajes llamativos y sus 33 años en Hockey Night in Canada, terminó su carrera con una diatriba en televisión en vivo. El 9 de noviembre de 2019, durante su segmento Coach's Corner, regañó a la gente en Toronto y Mississauga por no llevar amapolas del Día del Recuerdo y usó la frase «ustedes», que fue vista ampliamente como dirigida a los inmigrantes. La reacción fue inmediata. Sportsnet emitió una disculpa al día siguiente, y el coanfitrión Ron McClain se disculpó al aire y en X. Para el 11 de noviembre, la cadena rompió completamente lazos con Cherry. Incluso la Real Legión Canadiense condenó sus palabras por ser hirientes y divisivas. Cherry se negó a disculparse, diciendo que mantenía lo que había dicho. El segmento fue cancelado.
junto con su papel de larga duración, y todo se desarrolló en solo 3 días. Número 13. El príncipe Harry. El príncipe Harry tiene 2 grandes escándalos racistas en su historial. En enero de 2005, asistió a una fiesta de disfraces con un uniforme nazi y un brazalete con una esvástica, y la foto apareció en la portada de The Sun. Clarence House lo calificó como una mala elección de disfraz, pero el momento, solo 2 semanas antes del día de conmemoración del Holocausto, hizo que la reacción fuera enorme. Años después, Harry lo llamó uno de los mayores errores de su vida y dijo que se reunió con el rabino jefe del Reino Unido y un sobreviviente del Holocausto después. Luego, en enero de 2009, un video filtrado de entrenamiento militar lo mostró llamando a un compañero oficial su pequeño amigo Paki y usando la palabra raghead para describir a otros. Se disculpó nuevamente, pero el incidente provocó una investigación formal y titulares en todo el mundo. Número 12. John Terry. John Terry, el capitán del Chelsea durante años de trofeos, vio su reputación destrozada después de un enfrentamiento con Anton Ferdinand en octubre de 2011. Las cámaras captaron el incidente y para el 13 de julio de 2012 estaba en juicio en el Tribunal de Magistrados de Westminster. El juez lo absolvió, diciendo que el estándar penal de prueba, más allá de toda duda razonable, no se cumplió. Pero la Asociación de Fútbol reabrió su propio caso y el 27 de septiembre de 2012, un panel independiente lo encontró culpable de lenguaje abusivo, que incluía una referencia racial. El castigo fue una suspensión de 4 partidos y una multa de 220,000 libras. Terry enfrenta una multa máxima de 2.500 libras, casi $4,000 si es declarado culpable. Terry eligió no apelar, cumplió la suspensión y las repercusiones se extendieron por toda Inglaterra. Número 11. Luis Suárez. Luis Suárez, el prolífico delantero de clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona y Uruguay. Desde la Copa del Mundo fue transferido de Liverpool a Barcelona por 65 millones de libras. Enfrentó una gran sanción en 2011 por abusar racialmente de Patrice Evra durante un partido de la Premier League. La FA produjo un informe de 115 páginas que concluyó que Suárez usó la palabra negro múltiples veces en su discusión. Argumentó que el término puede ser casual en Uruguay, pero el panel independiente rechazó eso, diciendo que su testimonio no era fiable. El castigo se impuso en diciembre, una suspensión de 8 partidos y una multa de 40,000 libras. La historia no terminó ahí. En febrero de 2012, en su primer partido de regreso contra el Manchester United, Suárez se negó a darle la mano a Evra, provocando más indignación, incluso de Sir Alex Ferguson. Años después, Evra ha seguido describiendo el impacto que el abuso tuvo en él. Número 10. Conor McGregor. Conor McGregor cruzó una línea durante su gira de prensa de 2017 con Floyd Mayweather. En las paradas de Los Ángeles, Nueva York y Londres ese julio, repetidamente le dijo a Mayweather que bailara para él, usando un lenguaje vinculado a una historia racista en los Estados Unidos. La reacción fue inmediata, con los medios y los fanáticos señalándolo como ofensivo. En lugar de retractarse, McGregor redobló la apuesta en el evento de Brooklyn con una afirmación grosera sobre ser medio negro, de cintura para abajo, acompañada de movimientos de cadera. Mayweather luego dijo que los comentarios fueron totalmente irrespetuosos y los señaló en entrevistas. McGregor siguió insistiendo en que no era racista, pero los videos, transcripciones y payasadas en el escenario todavía están en línea. Toda la controversia fue parte de la mayor promoción de pelea del año y se desarrolló frente a arenas llenas en todo el mundo. Número 9. Walt Disney. Walt Disney creó clásicos infantiles, pero gran parte de su trabajo temprano tiene un serio bagaje racista. Cuando llegué al estudio de Disney muchos años después, me di cuenta de que Walt Disney probablemente fue el mejor narrador del mundo. En Los Tres Cerditos de 1933, el lobo feroz aparece como un estereotipo de vendedor ambulante judío, acento incluido. Más tarde reanimaron esa parte en 1948. En Dumbo de 1941, los personajes de los cuervos son criticados como caricaturas racistas. En los materiales de producción, uno está literalmente etiquetado como Jim Crow.
y Canción del Sur es tan ofensiva que Disney se niega a ponerla en Disney Plus. También hay afirmaciones sobre el propio Walt, como haber recibido a la cineasta nazi Leni Riefenstahl en su estudio en 1938. Algunos defensores dicen que no era antisemita, pero las películas hablan por sí mismas. Número 8. Larry the Cable Guy. Y Larry the Cable Guy construyó su marca con camisas de franela, una frase tonta y una defensa de solo estoy bromeando. También aparece en Blue Collar Comedy Tour, One for the Road en Comedy Central el 4 de junio. Por favor, den la bienvenida a Larry the Cable Guy. Larry Sal, pero cuando realmente miras su comedia y películas, el racismo destaca. En Delta Farce, en 2007, los críticos lo destrozaron por burlarse del ejército, la política de Estados Unidos en Irak y especialmente de los mexicanos. Incluso dijo que solo había 3,000 mexicanos en el Álamo porque solo pudieron encontrar 4 camiones. Las reseñas llamaron a todo el asunto 89 minutos de estereotipos racistas y chistes de pedos. El New York Times incluso señaló cómo también se burlaron de los musulmanes, y cuando lo confrontaron en 60 minutos, Larry lo desestimó con la clásica excusa de que la gente es demasiado sensible. Número 7. PewDiePie. PewDiePie, el gamer sueco que se convirtió en el youtuber más grande del planeta, vio su marca colapsar a principios de 2017 por chistes nazis. En un video pagó a 2 hombres en Fiverr para que sostuvieran un cartel que decía «Muerte a todos los judíos», y en pocos días Maker Studios de Disney lo despidió mientras YouTube canceló la segunda temporada de Scare PewDiePie y eliminó su canal de Google Preferred. Los medios de comunicación contabilizaron 9 videos diferentes en 6 meses con bromas antisemitas o imágenes nazis. PewDiePie publicó una disculpa diciendo que la broma fue demasiado lejos, pero el daño ya estaba hecho. Solo unos meses después, en septiembre de 2017, estaba transmitiendo en vivo PUBG cuando soltó la palabra con N durante el juego. Lamposanto respondió presentando solicitudes de eliminación bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, y otros desarrolladores se distanciaron. Número 6. Kyle Larson. El piloto de NASCAR Kyle Larson casi perdió toda su carrera en abril de 2020. El 12 de abril, durante un evento en vivo de iRacing transmitido en Twitch, su micrófono lo captó diciendo la palabra con N en un canal abierto. Las consecuencias llegaron de inmediato. NASCAR y Chip Ganassi Racing los suspendieron el 13 de abril y para el 14 de abril Ganassi lo despidió directamente ya que patrocinadores como McDonald's y Credit One Bank se retiraron públicamente. Larson publicó un video de disculpa y pasó por un entrenamiento de sensibilidad. Sí, solo quiero decir que lo siento. Sabes, anoche cometí un error. Dije la palabra que nunca debería decirse. Pero el exilio duró meses. El 19 de octubre de ese mismo año, NASCAR lo reinstaló y Hendrick Motorsports lo contrató para 2021. Ese regreso culminó el 7 de noviembre de 2021 cuando ganó el campeonato de la Serie de la Copa en Phoenix. Número 5. Iggy Azalea. La rapera australiana Iggy Azalea enfrentó críticas por letras ofensivas y antiguas publicaciones en redes sociales, mucho antes de encabezar las listas. En su canción temprana Drugs, rapeó una línea sobre ser un amo de esclavos fugitivo. Drogas, marca de neumáticos, línea de meta con las marcas de fuego. Cuando realmente comienza, soy un maestro de esclavos fugitivo. Después de que Azealia Banks lo señalara, Iggy escribió una carta abierta en marzo de 2012, calificando la letra de cursi y disculpándose. Esa controversia nunca se desvaneció realmente. En 2015, fue contratada para encabezar el Pittsburgh Pride, pero activistas resurgieron años de tweets que incluían lenguaje racista y homofóbico. Grupos locales LGBT retiraron su apoyo, siguieron protestas e Iggy se retiró del evento mientras emitía otra disculpa. Los críticos también la atacaron por apropiación cultural y su forma de hablar exagerada, a menudo etiquetada como un acento afroamericano. Número 4. Kid Rock. El discurso en el bar de Nashville de Kid Rock en noviembre de 2019 selló su reputación. En su Big Ass Honky Tonk lanzó una diatriba borracha sobre Oprah Winfrey y otros. Donde parece estar muy intoxicado y lanzando algún tipo de diatriba sobre Oprah Winfrey
mientras la multitud y la policía observaban. El video se subió a internet de inmediato. Cuando la gente lo llamó racista, él literalmente dijo, está bien, de acuerdo. Más tarde, en una entrevista, reafirmó su postura y dijo que lo decía en serio. Tampoco fue un arrebato aislado. Durante años, ondeó la bandera confederada en conciertos, provocando protestas en Detroit. Afirmó que no la izaba con odio, pero eso no cambió su apariencia. Entre la diatriba, la línea de bien, llámame racista y la historia de la bandera, las pruebas están por todas partes. Número 3. Jimmy Fallon. En el año 2000, Jimmy Fallon hizo un sketch en Saturday Night Live donde se disfrazó de Chris Rock. Se puso maquillaje de cara negra completo, una peluca e imitó la voz de Rock. Durante años estuvo en los archivos, pero en mayo de 2020 el clip resurgió en línea y se volvió viral. Fallon fue directamente a X y escribió que tomó una decisión terrible y que no había excusa para lo que hizo. Una semana después, abrió el programa Tonight Show con una disculpa al aire y trajo al presidente de la NAACP, Derek Johnson, y al presentador de CNN, Don Lemon, para explicar por qué el blackface es dañino. Eso no fue control de daños fuera de cámara, lo abordó justo frente a su audiencia. Más tarde ese año, el propio Chris Rock dijo que Fallon no era racista, pero recordó a todos que el blackface nunca está bien. Número 2. Ron Atkinson. Ron Atkinson, conocido como Big Ron, dirigió al Manchester United en los años 80 antes de pasar a la silla principal de la Champions League en ITV. El 21 de abril de 2004, durante la semifinal de Chelsea contra Mónaco, pensó que su micrófono estaba apagado y criticó al defensor Marcel Desailly. Terminando con la palabra con N. La transmisión del Reino Unido había cortado a anuncios, pero la transmisión internacional llevó su comentario en vivo. En un día renunció a ITV. The Guardian eliminó su columna y patrocinadores como City Up cancelaron planes con él. Hizo el circuito de entrevistas insistiendo en que no era racista, aunque admitió que el comentario lo era, e incluso presentó un documental de la BBC llamado Big Ron. ¿Soy racista? En enero siguiente en Sheffield, supuestamente hizo un comentario sobre que las mujeres chinas eran feas, lo que provocó condenas en toda Asia. Número 1. Vince McMahon. Vince McMahon, el jefe en pantalla de WWE y el hombre que realmente la dirigía, tiene su propio historial muy público. En Survivor Series 2005, en una escena detrás de cámaras con John Cena, dijo la palabra con N en cámara y pasó junto a Booker T, quien estaba sorprendido. El segmento se transmitió en pago por evento, y años después, cuando la biblioteca de WWE se trasladó a Peacock, ese clip exacto fue eliminado. No fue el único caso bajo su supervisión. En 1998, D-Generation X se burló de la Nation of Domination, con caras pintadas de negro, una parodia que Peacock también eliminó en 2021. Luego vino el personaje de los Mexicools en 2005 y 2006 con luchadores montando cortadoras de césped hacia el ring con overoles, exagerando estereotipos tan evidentes que incluso el comentarista Jim Ross más tarde lo calificó de desagradable. Estos fueron todos segmentos transmitidos, aprobados y emitidos por WWE misma y siguen siendo parte del historial de McMahon. Gracias por ver. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.